Damos la honra y la gloria a nuestro Dios y continuamos. Hemos tenido algún inconveniente, pero para la gloria de Dios sé que estamos nuevamente y vamos a estar en este tiempo orando a Dios, pidiéndole al Señor que se glorifique de una manera especial, de una manera poderosa. Y para eso estamos invitando a la pastora Gloria, que en este momento nos dirija en oración. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta mañana. Bendecimos cada persona que se conecta, cada persona que va a estar mirando este programa. Y le invitamos a que usted todos los sábados esté atento allí. Entre las 9 y 10 de la mañana estamos empezando, en donde vamos a estar compartiendo una palabra de sanidad, porque estamos en el programa Centro de Sanidad Divina. Y queremos orar a Dios para iniciar en esta mañana para compartir esta palabra. Amado Dios que estás en los cielos, te damos alabanza, gloria, honra. Tú eres nuestro Rey de gloria. Tú eres magnífico, Dios soberano, Dios de los imposibles. Para ti lo imposible no existe, dice tu palabra. Y nosotros clamamos delante de tu presencia en esta hora para que dirijas tu mirada y escuches nuestro clamor. Señor, inclines tu oído y sea recibiendo la petición de muchas personas que tienen alguna necesidad para que tú toques su cuerpo físico y les sanes, Señor. Así como Jesús cuando andaba por la tierra, sanando todos los enfermos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. Así pedimos que en este tiempo, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice tu palabra, para que la promesa que tú has dado de sanidad sobre nuestra vida sea alcanzada por nuestra fe en este momento y podamos recibir de ti, Señor, esa sanidad, esa salud completa, para que en el nombre poderoso de Jesús, todos aquellos que puedan mirar, puedan alabar y glorificar ese nombre glorioso, porque usted, Señor, está dando señales en este tiempo sobre esta tierra. Estamos en los últimos tiempos en donde Cristo ha de venir a recoger su iglesia y cada uno de aquellos que aún no han tenido la oportunidad de llegar a los pies de este Señor maravilloso, Jesús Salvador, puedan hacerlo para que los que no crean por la palabra, crean por las señales. Y por eso, Dios, clamamos para que usted tenga misericordia de muchas vidas, extienda su mano y sea sanando, para que en el nombre poderoso de Jesús, su nombre y solo su nombre, reciba toda la gloria y toda la honra. Lo pedimos todo en esta mañana en el nombre de Jesús, Hijo suyo, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús y damos gracias en esta hora por su palabra, su bendita palabra, que es verdad, que es para nosotros real, porque por fe tomamos cada una de las promesas que están allí escritas para cada uno de nosotros, y nosotros somos testigos de su poder. Por eso creemos que lo que está allí es real y puede activarse en el mundo físico. Lo traemos del mundo espiritual y lo traemos para que en este tiempo físicamente se manifieste esa palabra que es verdad, porque por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y por su palabra Dios envió el Salvador a este mundo. Por su palabra también todas las cosas son realizadas. Por eso creemos que su palabra es verdad. Y le invitamos para que en esta mañana usted esté allí también clamando de acuerdo a su necesidad, poniendo delante del Señor una petición cualquiera que sea. No importa que no sea por sanidad, pero si usted tiene a alguien enfermo, una persona por la cual usted pueda interceder, no se olvide de que también delante de Dios puede tener esa petición para que el Señor Jesús opere y para que sea recibiendo esa persona esa sanidad completa en su vida, en su cuerpo, y que ojalá pudiera recibir esa salvación maravillosa que nos está ofreciendo el Señor, donde ofrece un paquete completo donde viene la sanidad para el cuerpo nuestro, así como la salvación, porque todo fue consumado en la cruz del Calvario. Le estamos invitando en esta mañana, y usted puede también escribirnos, puede, conforme usted necesite, manifestar
para la gloria de nuestro Dios, porque es bueno testificar todas las cosas maravillosas que Dios hace con nuestras vidas, para que otros crean, porque por la palabra que corre y es glorificada, es que podemos mucho alcanzar para cada uno de nosotros las promesas dadas en la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Damos la honra a nuestro Dios y estamos aquí creyéndole al Señor y confiando en que Dios se ha de glorificar poderosamente en esta mañana. Así que estamos pidiendo que usted sea compartiendo este video, comparta esta transmisión, porque más adelante vamos a estar orando por sus peticiones, vamos a orar por sanidad, vamos a orar para que Dios derribe esa oposición financiera que muchas veces impide nuestra bendición, impide que podamos gozarnos como hombres y mujeres de Dios, que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y creemos que Él es el proveedor de nuestra vida. Pero asimismo el enemigo se opone y para eso vamos a estar orando para que el Señor traiga sanidad también a nuestras finanzas. Necesitamos que Dios se siga moviendo y siga actuando. Por eso estamos aquí en este programa Centro de Sanidad Divina. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor entonces que tenemos para esta mañana, para estar compartiéndola. Santo es el Señor. Hemos estado mirando desde hace 2 sábados atrás, en orden de acuerdo como lo encontramos en los evangelios, los temas de sanidad que se tocan a través de la palabra, de acuerdo a lo que el Señor Jesús hizo mientras andaba sobre la tierra. Y hemos tenido el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 23 y 24, donde estuvimos hablando en una generalidad de lo que el Señor Jesús hizo en su ministerio terrenal. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 8 para mirar los casos de sanidad específicos que se refiere a la palabra. Hemos estado hablando en el versículo 1 acerca de la sanidad del leproso, aquel que volvió y el Señor le preguntó que no eran 10. Entonces vamos allí a estar leyendo y vamos a pasar también al versículo 5 del capítulo 8 para mirar esa sanidad que está plasmada, a la cual vamos a hacer referencia en el día de hoy, sobre la sanidad del siervo de centurión. Pero también vamos a estar leyendo desde el versículo número 1 para darle una repasadita y seguir adelante. Ok, gloria a Dios. Mateo capítulo 8, verso del 1 en adelante, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Leemos el siguiente. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían:
De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios. Aquí hay dos detalles que me llaman poderosamente la atención. En el caso de la sanidad del leproso, el leproso se acerca y le pregunta al Señor: si quieres, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, el Señor le responde: quiero. Esa es una palabra que para nosotros debe ser contundente en la fe por la sanidad. Y como quiera que hoy queremos compartir lo que es la fe y el reconocimiento de lo que representa Jesús para cada uno de los casos en los cuales Él intervino para ejecutar una labor cualquiera que fuera el aspecto de su ministerio que estuviera ministrando. Entonces recordemos que en este punto del relato del Evangelio de Mateo, Jesús había descendido del monte de llevar a cabo el sermón del monte, lo que yo llamo adoctrinamiento. Ya había tomado a los discípulos para que estuviesen con él, y con ellos fue hacia allá al monte y empezó a dar las enseñanzas, principios espirituales. Y al finalizar el capítulo 7, está relatada la bienaventuranza desde el 5 al 7. Y allí al final dice la palabra que las personas se maravillaban porque él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que no era un palabrero, no era una persona que hablaba con palabras vacías, huecas, sino que convencía. Era una persona que tenía autoridad para lanzar la palabra que lanzara cualquiera que fuera. Entonces, cuando este leproso se le acerca y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Señor, si quieres puedes limpiarme. Enseguida dice el Señor: quiero, sé limpio. Dice que al instante la lepra le dejó y fue sano en aquella misma hora. Entonces, cuando lanzó la palabra, pero dijo quiero, o sea, el Señor siempre va a querer, el Señor siempre te va a querer sanar, Él siempre quiere sanar, pero nosotros estamos en la disposición de creer para recibir esa sanidad. Es lo que en esta mañana nosotros queremos enfatizar. Nosotros tenemos que estar seguros de que quien está hablando esta palabra es alguien que no habló palabras vacías, palabras huecas, palabras que iban al viento para que se las llevara, sino alguien que cuando hablaba había un peso, lo que yo llamo un peso de gloria. Cada una de las palabras que salen por la boca de un creyente, alguien que ha tenido una experiencia con Jesucristo, deben tener un peso de gloria. ¿De qué gloria? De la gloria de Dios que está revelada en tu vida, para que quien reciba esta palabra que sale por tu boca pueda recibir una transformación. Algo va a ocurrir en esa persona, va a haber un cambio de que la mentalidad que tenía, de la creencia, de la fe, de lo que para él era real, lo concebía en su razonamiento. Cuando tú le hables, esa persona va a tener que cambiar la opinión o el razonamiento o la apreciación que tenía sobre determinado tema cuando tú le ministras. Entonces, si no se le había revelado algo, la palabra le va abriendo el entendimiento. Y así es como nosotros vamos siendo regenerados y convertidos, porque vamos entendiendo esos principios de Dios que vienen con la unción del Espíritu Santo, y cuando llegan a la vida de un creyente hacen un cambio, una transformación. Entonces este hombre le dijo al Señor: si quieres,
puedes limpiarme, por la condición en la que estaba ese hombre. Ese hombre era apartado de la comunidad, ese hombre estaba limitado, ese hombre no podía acercarse. Yo creo que ese hombre estaba escondido, estaba leproso, pero estaba escondido. Para poder andar dentro de la multitud, él tenía que estar ocultando lo que tenía. No podía estar gritando inmundo, 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 porque entonces no podía estar dentro de la gente que se acercaba al Señor. Y él llegó y le dijo, si quieres puedes limpiarme. El Señor Jesús sabía qué tenía, de qué padecía. Y ahí mismo él le dijo, yo quiero que tú te reintegres a la sociedad, quiero que vuelvas a ser el de antes, quiero que vengas a estar dentro de tu familia, quiero que camines junto con los demás, quiero que andes en la multitud, quiero que tú seas un hombre sano. Y en el instante el hombre fue limpio, sano, y a partir de ahí quería quedarse junto con Jesús. Entonces él lo mandó a que fuera y se presentara a los demás para decir las maravillas de lo que Jesús había hecho con él. Entonces miremos que el Señor siempre tiene la actitud de sanar. Él siempre quiere. Nosotros estamos dispuestos a recibir. Ahora, vamos a ver por qué algunos no recibimos. En el siguiente pasaje vamos a mirar allí un tema, porque el Señor le está ministrando a los discípulos a través de la conversación que tiene con quién, con un centurión, un hombre que era del ejército romano y tenía bajo su potestad 100 hombres. Por eso se llamaba centurión. Él era autoridad en donde bajo su dominio estaban 100 hombres que eran siervos de él, le servían a él. Entonces, ¿qué pasa? Que él llegó donde Jesús porque tenía un criado. Miren qué cosas tan tremendas encontramos en la palabra del Señor. Era un centurión romano, era un soldado romano, un general romano, el cargo que pudiera tener ese centurión dentro del ejército de Roma. Pero él tenía un criado. Pero él dice que su criado estaba gravemente enfermo y dice paralítico y atormentado. Tenía unas características que a mí me llaman la atención. La misericordia que había en el corazón de ese general, de ese centurión. Dice que el criado era una persona que le servía, pero dice que estaba postrado gravemente, estaba paralítico y estaba atormentado. O sea, aquí se conjugan el que tenía problemas de enfermedad, de demonios y paralítico. Él estaba levantando por donde quiera que pasaba, sanando a los enfermos, a los paralíticos y a los endemoniados, a los lunáticos. Todo eso lo estaba haciendo el Señor. Ya el centurión había escuchado, había oído hablar de Jesús y se acercó para expresarle que tenía a un siervo, a un criado, a alguien que le servía, probablemente un esclavo, que en ese tiempo se usaba. Entonces, el Señor entró a Capernaum porque él iba por Decápolis, 10 ciudades que estaban por allí, por ese lado del Mediterráneo, en donde él iba haciendo su trabajo de llevar el evangelio, predicando el evangelio del reino, por donde quiera que él andaba. Entonces, dice que este hombre le dijo que él tenía ese criado y él le dijo, yo iré y lo sanaré. O sea, él le dijo, yo voy, no te preocupes, yo te atiendo. No importa que tú no seas israelita. Yo voy a ir contigo porque yo he visto que tú tienes una necesidad. Y el Señor estaba allí llevando ese evangelio. Parte del ministerio que vino a hacer fue llevar el evangelio a los gentiles. Entonces dice que le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Y qué le contesta el centurión? Le dice, no soy digno de que entres en mi casa. O sea, yo soy un hombre pecador, un hombre que no soy judío, un hombre que probablemente tengo unas costumbres paganas y no soy digno de que tú entres a mi casa, que tú poses en ella, que tú te acerques donde yo vivo.
porque mi estado no da para que tú te acerques allí, tú que eres tan santo, tú que has mostrado que eres alguien que ha sido enviado por Dios de una forma especial, más que los profetas. Entonces, ¿qué le dice el Señor? A él le dice, di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Estoy bajo autoridad. En el rango de la milicia romana, él tenía un rango donde tenía jefes. Y por debajo de él tenía personas que en el rango que tenían esas personas estaban bajo su potestad. Entonces él decía, porque yo también tengo hombres bajo mi autoridad y le digo a este ve, ¿y qué hace? Obedece la palabra y va. Le digo a aquel ven y obedece y viene. Y le digo a aquel otro cualquier otra orden y también la cumple. Entonces, como yo entiendo lo que es la sujeción de la autoridad de la palabra de quien la emite, entonces yo que te he oído decir a ti, que te he visto, que te he seguido, que de alguna manera he cuestionado cómo andas y he visto cómo haces las cosas, yo sé que si tú lanzas una palabra desde aquí, allá en mi casa, mi criado se sanará. Cuando él le expresa estas cosas, el Señor Jesús le dice a los discípulos, ni aún en Israel yo he visto esta fe. O sea, dentro del pueblo que debe ser el que reconozca, por ser su pueblo, lo que vino a hacer sobre la tierra. Pero este hombre, que no era del pueblo israelita, le expresaba que creía en su autoridad y que como creía en lo que era la autoridad, porque él la conocía y la practicaba en su oficio que hacía, asimismo entendía que cuando uno daba una palabra y una orden, esa orden se ejecutaba. Y la palabra iba y hacía el trabajo para lo cual fue enviada. Eso fue lo que le quiso decir el centurión. La palabra que sale por tu boca es como la mía cuando yo le digo a un siervo que haga algo, a un soldado, a alguien que es mi subalterno. Lanzo la palabra, le doy una orden y yo sé que lo que yo digo se ejecuta en lo físico porque esa persona tiene la misión o el oficio de hacer lo que yo le diga que haga. Efectivamente, esa es la palabra que nosotros tenemos que analizar hoy con este mensaje que traemos. Que cuando la palabra sale de la boca de Dios, va y hace lo que Dios dice que va a hacer. Y esa palabra no se va a torcer en el camino. ¿Por qué? Porque Dios la lanza en la autoridad que tiene, en la potestad que tiene, y el reino físico, el mundo físico obedece la palabra. El mundo que nosotros tenemos a nuestro alrededor entiende que habló Dios. Y como Dios habló, eso se va a ejecutar como quiera, porque para eso Él es el dueño del universo. Entonces, Jesús venía representando aquí a esa autoridad divina para que cuando la palabra saliera por la boca de Jesús y fuese lanzada, y di la palabra para que mi criado allá donde está acostado, paralítico, enfermo, endemoniado o atormentado, sea sanado, inmediatamente va a recibir esa orden y lógicamente Él va a sanar. Entonces, cuando el Señor dijo que Él no había visto esa fe en Israel, entonces Él lanzó la palabra y dice, conforme tú has creído, te sea hecho. Y en este mismo instante tu criado va a quedar sano. Y Él lanzó la palabra y dicen los testigos de ese hecho, los que estaban allá, y la persona, mirando el tiempo en el cual Jesús lanzó la palabra y el hombre fue levantado de la postración, confirmaron que efectivamente en el mismo instante que salió la palabra por la boca de Jesús, aquel hombre fue restaurado sano. La palabra que sale por la boca de Jesús, o por alguien que lanza una palabra de parte de Jesús en el nombre de Jesús, hace la labor para la cual se lanza. Entonces tú puedes hablar la palabra cuando tú eres un hombre de autoridad, cuando tú eres una mujer de autoridad, cuando tú eres un nacido de nuevo, cuando tú eres un convertido, cuando tú tienes el Espíritu Santo y cuando tú has entendido que estos principios espirituales que están plasmados en las Escrituras hacen las cosas que deben hacer para lo cual fueron establecidos, escritos para nosotros, tomados por la Escritura para
ejecutarlo. Algunos ni siquiera lo pueden leer, pero como lo ven hacer por un predicador, por una persona que tiene esta revelación y en él se dan las señales, entonces también lo pueden hacer. El caso de personas que son iletradas, al escuchar la palabra sabe que si la repiten y con los principios espirituales y la fe que hay en esa persona, que ha entendido el gran poder de Dios y ha sido tocado por el Espíritu Santo, tiene Espíritu Santo, entonces lanza la palabra y esa palabra hace un efecto porque se ejecuta en el mundo físico. Y eso lo experimentamos también cuando hemos tenido la oportunidad de lanzar una palabra por la radio, por ejemplo. En una ocasión yo estaba en una radio, en una emisora, y estábamos orando por alguien que llamó por teléfono y pidió oración porque tenía SIDA. Cuando esa persona que estaba en otra población, inclusive estaba en otra provincia, lo que nosotros llamamos en Colombia en otro departamento, nosotros estábamos en la provincia de Santiago y ella estaba en la provincia de Moca. Entonces, allí en ese lugar donde estaba esa persona, en la provincia de Pailá y en Moca, esa persona estaba allá y llamó por teléfono a la emisora y pidió que oraran porque tenía SIDA. Y yo cerré los ojos y empecé a orar para que los huesos largos de su cuerpo empezaran a multiplicar a millón las células para que fuese absorbido totalmente todo ese mal y fuesen encapsulados y fuesen destruidos por esos leucocitos. Yo oré para que en los huesos largos de esa persona, de sus brazos y de sus piernas, se multiplicaran por millones esos leucocitos para que atraparan cada célula del SIDA que estaba irrigada en todo ese torrente sanguíneo o en los órganos alojados donde quiera que estuviesen y fuesen comidos por esos glóbulos blancos y fuese destruido el SIDA. Ya en otra ocasión me había ocurrido con un joven que estaba interno en la clínica Madre Bernarda. Llamaron también por la radio en una emisora y yo empecé a orar de esta forma, porque es algo que Dios me enseñó la primera vez que oré por alguien que tenía SIDA. Y me dijo, ora para que se multipliquen en sus huesos largos esos glóbulos blancos para que consuman las células enfermas y sean, como quien dice, se lo coman y sea totalmente limpio su torrente sanguíneo y empiece a los órganos a recibir la sanidad con la irrigación de la sangre. Eso había ocurrido ya en una vez orando por un sidoso presencialmente. Dios me habló de esa forma. Luego lo hice con un joven por teléfono que estaba en estado vegetativo, en coma, en la clínica Madre Bernarda. Y en ese mismo momento, porque yo sentí que el Espíritu me trasladó a ese lugar y yo podía estar en la cabecera de ese joven mientras yo estaba metida en la oración en la emisora. Y yo fui trasladada y yo estaba allí en la cabecera de la cama de ese joven en cuidados intensivos. Y yo vi como el muchacho empezó a abrir los ojos. Y llamé por teléfono a su madre y me dijo, a esa hora abrió los ojos y despertó del coma. Y fue sano, restaurado totalmente y fue enviado nuevamente a sus estudios escolares porque era un compañero de mi hijo que estudiaban en Confenalco. Luego me sucedió con esta persona en Santiago de los Caballeros y cuando yo lancé esa palabra, ella dijo que había recibido sanidad, pero era inmediato. Estábamos al aire. Y que también su niña o su niño, no sé, un hijo que tenía, que también había nacido con el virus del VIH, que también orara por el niño, o la personita, el bebé, el hijo. Yo oré por esa petición, de esa misma forma, y al día siguiente se presentó a testificar. Fue al médico y la declararon sana, lo mismo que a su hijo. Pasaron los meses y con el tiempo supe que ese día Dios sanó a 3 personas del virus de VIH.
a esa madre con ese niño y a otra mujer que ella se agarró de esa oración y dijo, es para mí también la sanidad porque yo también tengo SIDA. Llamó también y dijo, yo también tengo, pero sé que Dios operó porque lo sentí en mi cuerpo, lo sentí que llegó, descendió poder de Dios, como dijo la mujer del flujo de sangre, cuando la mujer tocó el manto de Jesús, que dijo el Señor, poder salió de mí. Esa mujer dice que sintió el poder de Dios y fueron sanas esas 3 personas con una oración en un mismo momento, lanzada desde una emisora. Eso significa que la palabra de autoridad que Dios te ha dado para que tú la lances a una persona que está lejos, puedes recibir ese efecto en el cuerpo físico de esa persona que está lejos, porque la palabra viaja. En el mundo espiritual se hace una realidad, es una realidad. En el mundo físico se ejecuta o se efectúa lo que tú estás transmitiendo y esa persona puede testificar porque lo recibe en su cuerpo físico. Dios es poderoso. El poder es de Dios, no tiene límites. Él es soberano. Él es el dueño del mundo. Él es el dueño de tu vida. Él es el que lanza tu palabra. Y la palabra que lanza el Señor no regresa vacía, sino que hace el efecto para lo cual fue enviada. Entonces en una persona puede haber una transformación, en una persona puede haber una sanidad, en una persona puede haber un milagro creativo, porque Dios poderoso lo hace. Él es grande y Él está en este tiempo con el mismo poder porque Él no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y seguirá siendo el mismo hasta el fin de los siglos, porque Él no cambia. Él no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su palabra permanece y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces la palabra de Dios está plasmada ahí en las Escrituras y en este día que hemos leído el capítulo 8 del libro de Mateo, el versículo del 1 al 4 y del 5 en adelante donde está registrado este milagro, esta sanidad, esta liberación que recibió el siervo del centurión que estaba atormentado, paralítico y gravemente enfermo. Allí fue recibida esa sanidad simultánea en esos 3 padecimientos para ese hombre, porque Jesús lanzó una palabra, porque un hombre dijo, como yo soy autoridad y lanzo la palabra y se obedece lo que yo diga, asimismo este hombre que tiene autoridad lanza una palabra y mi criado allá donde está sanará. Y así fue. La palabra que lanzó Jesús por la fe en que este hombre creía que Dios a través de Jesús ejecutaba por ese poder que había en Jesús para hacer esa sanidad. Y en esa misma hora el criado quedó sano. Entonces nosotros hoy también tenemos que tomar esta palabra para nosotros. La palabra de Dios en nosotros opera porque tiene poder para transformar, para cambiar, para derretir, para formar, para crear, para transformar todas las cosas, aún sobre los vientos, aún sobre las condiciones climáticas, aún sobre las condiciones físicas de algo, porque cuando tú pones el pie sobre un lugar, la tierra misma cambia, la misma tierra empieza a brotar de sí y genera vida, porque hay una palabra de Dios que sale por la boca de alguien que ha creído que Dios es verdad. Y por eso en el nombre poderoso de Jesús, entendiendo siempre que la gloria es para Él, usted y yo podemos hacer que el mundo físico cambie, porque hay fe y hay un poder en esa palabra gloriosa de nuestro Dios. Entonces yo le invito que en esta mañana usted reciba esa palabra en su corazón, la reciba en su mente, porque entra. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor. Entonces, cuando Dios abre el entendimiento de un hombre, de una mujer, sus oídos son abiertos para entender esta palabra, viene esa fe maravillosa. Y esa fe en la palabra hace que tú y yo crezcamos, caminemos y creamos que lo que está escrito allí está escrito para que sea hecho una realidad en el mundo físico. Porque Dios lo dijo y Dios es el dueño de todas las cosas. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si todo es propiedad de Dios porque Él es el dueño, entonces nosotros solamente tenemos que creer que ese dueño maravilloso
que siempre quiere el bien para la humanidad, para la tierra, para los hombres, para los que habitan, para los que habitamos, porque están incluidos los animales, están incluidas las plantas, están incluidos todos los seres creados por Dios para que ocurra el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, todo eso opera a favor del propósito de Dios por un hombre. Entonces, Dios es bueno y está con nosotros, y en esta mañana quisiéramos estar orando para que usted reciba a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal, para que usted pueda también ser un ejecutor de la palabra escrita para nosotros, porque hay muchos que necesitan, especialmente en su familia, su casa, sus hijos, su marido, su esposo, su esposa, su madre, su padre, las personas que conviven con usted, las que están a su alrededor, sus vecinos, sus parientes, todos necesitan del gran poder de Dios. Por eso yo quisiera que usted entregara su corazón y su vida a Jesús para que sea un portador de esta maravilla, de esta palabra de Dios gloriosa, que es una palabra que se ejecuta solamente porque Dios lo dijo. Entonces cierre sus ojos y diga conmigo si usted está dispuesto a abrir su corazón para recibir a Jesús en él, para que more en él, para que pose en su corazón. Así como hizo un día con Zaqueo, que le dijo, es necesario que vayas de ahí porque voy a posar en tu casa. Y él se bajó y Jesús cenó, Jesús posó en la casa de Zaqueo. Y desde ese día fue un hombre diferente, desde ese día cambió, desde ese día ya no fue un hombre ladrón. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Mira estas personas que están abiertas en esta mañana. Clamamos, Jesús de Nazaret, para que tú operes en ella, para que insertes tu espíritu, para que ese espíritu en ellos sea abierto, sea despertado en esta hora, y usted pueda tener una conexión espiritual a través de ese espíritu que está adormecido, Señor, y el suyo que es activo, Señor, para que empiece una actividad grande, gloriosa, espiritual en esa vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y que usted penetre, Shabahayes que endalaba, y usted esté, Señor, haciendo una obra poderosa, grande, gloriosa, Jalabaquía, para la gloria y la honra de su nombre, Rey. Señor, gracias, porque usted tiene poder, porque usted es todopoderoso, y clamamos, Señor, en esta hora, para que sea despertado, Dios mío, ahora mismo el espíritu de todos aquellos que abren su corazón para recibirte como el Señor y Salvador personal en sus vidas. Y yo le pido a usted, diga conmigo, Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Entra a mi vida, transfórmame. Señor, quiero que poses en mi vida, que seas el Señor de mi vida, que yo pueda entregarte todo mi ser, espíritu, alma, cuerpo, para que tú hoy operes en él a partir de este momento, para que sean anulados todos los pactos ancestrales hechos en mi vida y entremos en pacto de sangre con la sangre del Cordero Cristo Jesús de Nazaret. Entra a mi vida, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Y permite, Padre, que pueda ser tu hijo de aquí en adelante y que tú transformes, me cambies de ser un inconverso a un hombre convertido que pueda conocer tu palabra y ponerla por obra en todo tiempo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a ese Señor amado. Aleluya. Damos gracias al Todopoderoso. Alabanzas a ti. En esta hora. Esta palabra es una palabra que permanece para siempre y vemos en este pasaje cómo Dios se glorifica y cómo Dios aún quiere glorificarse en la vida de sus hijos. Por eso es importante recibir esta verdad y ponerla por obra, en práctica. Como dijo el centurión, di la palabra y mi criado sanará. Y le dijo, así como yo que soy hombre bajo autoridad y tengo mi siervo bajo autoridad y que le digo a este, haz esto y lo hace. Y le digo a aquel, ven y viene. O sea, Jesús estaba diciendo, cuando tú lances la palabra, entonces el milagro va a estar hecho. Y es lo que la pastora estaba compartiéndonos en esta hora, el poder que hay en la palabra de Dios. El poder para transformar, para cambiar,
para hacer cosas nuevas. Hay un poder tremendo en la palabra de Dios y es muy importante que nosotros podamos tener una reflexión mucho más profunda, porque de pronto nos hemos habituado a los versículos bíblicos y muchos no sabemos los textos bíblicos, pero no simplemente se trata de eso, se trata es ver que la palabra de Dios tiene un contenido espiritual de gran profundidad y que puede realizar un efecto. Por eso Jesús oraba, por eso Jesús se apartaba a orar, por eso el Señor lanzaba la palabra, como cuando el caso de Lázaro, que estaba muerto, lanzó la palabra y dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, dice la Escritura, que se levantó por el poder que hay en la palabra de Dios. Y eso es lo que en esta mañana queremos transmitirle a usted, la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Y si analizamos un poco la vida de Jesús, notamos que Jesús tenía tiempo de oración donde se postraba delante del Padre y hacía sus peticiones de oración a Dios. Pero en otras ocasiones él lanzaba la palabra de Dios y le decía a muchos: conforme tu fe te sea hecho, recibe la vista. Entonces ahí vemos cómo actúa la palabra de Dios, y es muy importante que nosotros tengamos entre nuestros hábitos la declaración de la palabra de Dios para obtener todas esas bendiciones que Dios tiene dispuestas para nuestras vidas. Así que es una buena práctica lo que hoy la pastora Gloria nos está compartiendo acerca de usar la palabra de Dios para los casos que se nos presentan en nuestra vida, cuando hay un enfermo en casa, cuando hay una situación difícil, adversa. Nosotros podemos reconocer la importancia que tiene la palabra de Dios y que seguro que va a hacer un efecto, porque esa palabra no regresa vacía. Y recuerde que el Señor dijo: abre tu boca que yo la llenaré. ¿Con qué? Con su palabra. Así que vamos a permitir que esa palabra siga fluyendo, que esa palabra siga haciendo el efecto, y vamos a en esta mañana estar declarando que usted le preste su boca a Dios, para que Dios haga en este tiempo prodigios y milagros. Por eso yo quiero orar por usted en esta hora y por todos los que están conectados, los que han de ver esta transmisión. Estamos bendiciendo la vida de Carlos Peña, que está conectado, la vida de la pastora Judy Vergara y las otras personas que se han estado conectando en esta mañana. Así que vamos a orar para que haya una revelación de la utilidad de la palabra en nuestra boca. Señor, te honramos, te bendecimos, te damos a ti la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el poder, y pedimos de una manera extraordinaria que tomes cada una de la vida de tus hijos, y que en esta mañana, así como el centurión tenía la revelación de la importancia y del poder que había en la palabra, Señor, asimismo esa verdad esté en nosotros, que en todo tiempo podamos usar la palabra como un instrumento poderoso, como un instrumento, Señor, que va a traer la sanidad, que va a cambiar, Señor, las circunstancias en las cuales muchas veces, Señor, nos estamos desenvolviendo. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que en esta hora, Señor, toques esa vida, esa persona que está allí, y desde ya lanzamos palabra de sanidad sobre aquella persona que tiene cáncer, que tiene SIDA. Por el poder de la palabra declaramos total sanidad en el nombre de Jesús. Señor, toma el control de ese corazón, toma el control de esos pensamientos. Desde ya lanzamos palabra de bendición,
palabra que transforma la vida de las personas. Tú que estás ahí conectado, recibe en el nombre de Jesús. Se va toda dolencia, toda enfermedad, toda obra adversa, toda obra contraria. La echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que en esta mañana la gloria del poderoso está en medio de nosotros. Señor, que no tenemos límite de tiempo para estar aquí, para declarar tu verdad, para enseñar y mostrar que tú eres un Dios maravilloso, un Dios que hace prodigios, milagros. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y no vamos a descansar hasta ver, Dios mío, que tu palabra transforma vida, que tu palabra sana a los enfermos, que tu palabra levanta al paralítico, que tu palabra le da vista a los ciegos, Señor. Y aquí nuestras vidas, Señor, y estamos fortalecidos en la palabra, en tu verdad, porque sabemos que vas a seguir haciendo prodigios, milagros. Señor, creemos en el poder de la palabra y ahora toma, Dios mío, cada televidente, cada persona que está allí, Señor, que tu palabra sea impregnada de fe en sus vidas para que ellos puedan declarar esta verdad y recibir, Dios mío, milagros y prodigios en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, y en esta mañana, oh Dios, como dijo la pastora, que tenemos otro caso ahí en la Biblia de la suegra de Pedro. Ella dijo que íbamos a leer esa parte, ya yo la tengo ahí preparada y qué bueno compartir, porque esto es una bendición, que usted reciba la palabra, que estemos aquí compartiendo estas verdades, que esto es lo que nos va realmente a nutrir, esto es lo que nos va a dar esa fuerza espiritual para que nosotros podamos continuar viviendo la verdad del Evangelio y, como digo yo, experimentando la gracia de Dios, porque muchas personas son cristianas pero no disfrutan de la gracia, y nosotros vamos a disfrutar de esa gracia. Así que vamos a estar leyendo este texto. Yo leo el texto y la pastora nos habla acerca de las impresiones que Dios le da en este texto. Bendito es el nombre poderoso de Jesucristo. Jesús sana a la suegra de Pedro. Gloria a Dios. Dice, vino Jesús, esto es el verso 14, Mateo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Hay en esta parte de la Biblia que estamos leyendo, yo una vez me encontré una versión bíblica, creo que es la King James en español, que habla acerca de que Jesús riñó con la fiebre. O sea, el Señor confrontó a la fiebre con la palabra. Entonces, esto me llama la atención porque nos enseña que una enfermedad es una oposición. Una enfermedad es algo que trae, digamos que malestar a una persona, y necesitamos confrontarla, y esta manera es a través de la palabra de Dios. Hoy Dios le está hablando a las personas que tienen don de sanidad. Gloria a Dios. Para que estos tipsitos que se encuentran en la Escritura se tengan en cuenta cuando nos enfrentemos a situaciones de enfermos. Porque si nosotros tenemos fundamentado el don de sanidad que Dios nos ha dado en los principios espirituales que están en la Biblia, es como nosotros vamos a hacer efectivo nuestro llamado, nuestro don de sanidad.
Entonces Dios está hoy hablándole a aquellas personas que saben que tienen un don de sanidad y que tienen un don de sanidad muy potenciado, digo yo, porque siempre es poderoso. Pero nosotros a veces nuestra incredulidad no nos deja llevar o maximizar nuestros dones conforme lo que Dios espera de ti y de mí, porque ha invertido en nosotros lo que ha invertido. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a revisar los escritos, por eso inicié desde el Evangelio de Mateo, desde el inicio. Todos los casos que voy encontrando los voy a ir desarrollando en la medida que están escritos en la Biblia. De ahí de Mateo vamos a pasar a Marcos, después a Lucas y a Juan, de acuerdo a las manifestaciones que tengan los diferentes escritos. ¿Por qué? Hombre, porque uno se encuentra con muchos cristianos que le critican a uno porque dicen que la sanidad no es para este tiempo. Y a mí me pone mal eso, porque yo entiendo dónde... Esa es una persona que no lee la Biblia. Es lo primero que yo pienso. Y si fue adoctrinado por alguien que le enseñó eso, entonces tiene que revisar quién es su maestro. Porque nosotros debemos ir a la palabra y tener fe en la palabra simplista de Dios. Porque ahí está plasmado los encargos que Dios ha tenido para el hombre a través de los dones que nos ha dado, que son las herramientas de la iglesia para ejecutar el plan de Dios sobre la tierra. Porque si no hubiese dones sobre la tierra, no pudiéramos llevar a cabo el llamado que Dios nos hizo. Esas son las herramientas y las estrategias de la iglesia de Jesucristo en este tiempo, como lo fueron en el ministerio de Jesucristo. Entonces, como nos está hablando hoy aquellos que hemos sido llamados, entonces vamos a mirar las cosas que vamos encontrando. Yo siempre que te escucho a ti decir que tú encontraste en una versión X, que la Biblia dice en esa versión que Jesús riñó con la fiebre que estaba sobre la humanidad de la suegra de Pedro. Como el Señor empezó su ministerio en Galilea y empezó a caminar por Decápolis, 10 grandes ciudades, ahora está en Capernaum, que era donde vivía Pedro. Ahí mismo él estaba. Entonces, ahí estaba la suegra de Pedro, entró a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre. Parece ser que esa señora estaba siempre dispuesta a atender al Señor Jesús, preparándole los macarrones y esas cosas que muchas personas quisieran haber podido hacer, conforme le escuché una vez decir a una predicadora, Rosario Collado. Yo quería andar detrás del Señor Jesús lavándole la ropa, haciéndole los macarrones, para haber disfrutado de tener la oportunidad de recibir directamente del Señor, como muchos que estaban detrás de Él, pero que luego lo dejaban por incrédulos. Bueno, nosotros creemos sin haber estado con Él. Y en este caso, esa mujer estaba allí, enferma. El Señor llegó a su casa y dice que Él reprendió la fiebre. O sea, que le dijo a la fiebre, te quieres quedar ahí, pero de todos modos te tienes que ir. Porque llegó aquel que te va a quitar de ahí. Y dice que la fiebre enseguida le dejó. Y ella, que estaba acostada con fiebre, o sea, se sentía mal. Ella no se sentía bien, estaba muy indispuesta. Porque dice la suegra de Pedro estaba acostada en casa con fiebre. Pero llegó el Señor, reprendió esa fiebre, tuvo un altercado con esa enfermedad, inmediatamente la hizo que se fuera, desocupó el cuerpo de esa fiebre y la señora se paró y empezó a servirles. O sea que es una sanidad instantánea, inmediata. Como muchas veces llegamos y oramos por un niño y empieza a sudar la fiebre y se empieza a comer. Así el Señor hizo con muchas personas. Cuando resucitó a la hija de Jairo, dice que le dijo, denle comida. Esa muchacha lo que tiene es hambre, después que se le quitó todo. Entonces, así mismo, usted tiene que entender que cuando usted esté en una situación de esta, usted tiene que tomar la autoridad que de parte de Dios le ha sido dada por causa de que el llamado que usted tiene sobre el trabajo de la iglesia de Jesucristo en la tierra es orar por los enfermos. Dios lo llamó para que usted fuera el que orara por los enfermos.
ese es su trabajo. Entonces hágalo, parte de porque nosotros tenemos muchos dones y que le podemos pedir a Dios muchos otros más. Tenemos el don de servicio. El don de servicio yo creo que debe estar presente en casi todos los dones, porque una persona que tiene don de servicio, pero tiene don de sanidad, pero no quiere hacerlo, ¿cómo hace ahí? Entonces, usted tiene que saber que Dios le llamó y que si estas cosas están ahí plasmadas para usted, para aumentar su fe, para buscar estrategias de trabajo cuando usted salga, porque a usted se le van a presentar innumerables situaciones en la medida que usted anda. Entonces yo empecé diciendo que Dios estaba hablándole a aquellos que tienen don de sanidad, que ya saben que lo tienen y que Dios los ha usado mucho en sanidad y en cosas muy grandes, gloriosas, por decirlo así, que no son tan sencillas como de pronto reprender una fiebre, pero ahí vemos que queda plasmado eso para enfatizar que el Señor persistió hasta vencer. Es lo que yo entiendo con ese pasaje. ¿Usted qué dice, pastor? Sí, ya encontré el texto. Voy a pasarlo ahí para que lo tenga. El texto de la Biblia que dice que riñó. Sí, la versión. La versión King James en español. Dice exactamente de esta manera. Y pero está pequeño, voy a hacerlo un poquito más grande. Eso es importante porque ahí es donde vamos descubriendo que a veces oramos por una persona y no vemos que pasa nada. Pero yo pienso que el Señor insistió ahí hasta que la fiebre, o sea, tuvo una pequeña pelea, según esa palabra reñir, a menos de que yo tenga una mala información del significado. Es importante que nosotros entendamos, porque ahí vamos a descubrir, como esta semana, por ejemplo, que ya está listo, sí. Me avisa, ok. Pero déjeme pasarlo para allá, para que... Bueno, en esta semana que Roger me estaba explicando acerca de lo que significa deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme, y tú ven y sígueme. Entonces siempre creemos que le decimos a las personas que llegan a la iglesia, no atiendas a tu familia inconversa, porque está enferma y no debes estar ahí, o no vayas a un entierro de un familiar tuyo inconverso, no importa que sea tu padre o tu madre, porque lo podemos interpretar de esa manera. Pero él me estaba explicando que eso lo que significa es que la costumbre israelita era que cuando una persona vivía con sus padres, no lo dejaba solo hasta que lo enterraba. O sea, hasta que ese hombre o mujer, fuera padre o madre, moría, porque estaba acompañándole hasta el final, o sea, durante toda la vida hasta el final de su vida. Por eso cuando el Señor, y también eso le sucedió a Eliseo, cuando fue llamado, que le digo, ¿qué tengo yo contigo? Deja que entierre a mi padre. Entonces le digo, ¿qué tengo yo contigo? Yo, como quien dice, yo no fui el que te llamó. Tú tienes que hacer caso al llamado que Dios te hizo. Entonces en el Nuevo Testamento encontramos por ahí, también creo que en el capítulo en el libro de Mateo, en estos primeros capítulos, encontramos eso, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme, cuando Jesús llamó a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que quiso decir fue, allá hay otras personas que se pueden encargar de cuidar a tu padre mientras tú te ocupas del reino de los cielos. Es lo que yo entiendo que quiso decir ese capítulo ahí, ese pasaje. Entonces, nosotros encontramos muchas cosas y si no nos metemos en ellas, no entendemos algunas apreciaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que esto está escrito básicamente para las costumbres hebreas. Entonces tenemos que entender algunas cosas para no pasar diciendo disparates en el momento de predicar o en el momento de poner una palabra, porque nos salimos del contexto y hacemos un pretexto con cualquier texto que vamos encontrando. Okay. ¿Listo? Sí, ahí está el texto bíblico, ese mismo capítulo que estamos, verso 38. Y levantándose Jesús de la sinagoga,
entró en casa de Simón y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre y la fiebre la dejó y ella levantándose luego les servía. Esa es la versión King James, es una versión en inglés pero en una traducción al español. Allí nos aparece la palabra riñó a la fiebre. Desde que yo leí esa palabra, cambié un concepto acerca de lo que es la enfermedad y de cómo nosotros tenemos que confrontar la enfermedad. En otras palabras, cuando uno riñe, yéndose contra un opuesto, un contrario, con alguien que le va a hacer daño. Entonces la actitud de Jesús fue quebrantar la enfermedad. La actitud de Jesús fue una actitud fuerte contra la enfermedad. Dicho esto por el Señor o por la palabra de Dios, nosotros aprendemos que no podemos estar, digamos que de una manera pasiva contra la enfermedad, sino que nosotros tenemos que irnos contra la enfermedad porque es algo que se opone, es algo que quiere hacernos daño a nosotros y que nosotros no podemos de pronto ignorar o no darle la importancia que merece. Entonces ese texto nos habla acerca... O insistir, porque a veces oramos y como no pasa nada, no insistimos. Ajá, exacto. Que es lo que he aprendido yo contigo, porque yo cuando te veo en las campañas que oras por alguien, tú te pones allí sobre la persona y ahora y hasta que alcanzas. Y muchas veces esto también pasa con la liberación, porque el demonio se camufla muy fácil. Y a veces estamos en actividades públicas, por ejemplo en la calle, y el tiempo nos está cogiendo, porque siempre dejamos la administración para el final. Algo que debería ser bien importante para darle su buen tiempo. No decir que se hace antes o lo que sea, porque primero se expone la palabra con el fin de entrar en el tema y el ambiente que se debe crear conforme lo que vamos a ministrar. Y cuando empezamos a orar por los enfermos, entonces lo queremos hacer rapidito. Y se nos presenta de pronto un endemoniado y pasamos por alto de pronto alguna manifestación que discernimos que está ahí. Pero al no insistir, el demonio se esconde y al esconderse el demonio lo dejamos por no perseverar hasta echarlo fuera. Y es la razón por la que muchas personas en las iglesias continúan con sus demonios. Porque a veces y generalmente estamos mirando que el tiempo, que ya es la hora, que es tarde, que hay que recoger, que nos tenemos que ir, que ya era tal hora, que el permiso de la policía era tal hora, que ya los vecinos no sé qué. Y siempre entonces tenemos esas cosas alrededor y no insistimos, sobre todo en estas actividades públicas. Y así mismo lo vamos dejando y a veces estamos en la iglesia y sabemos que la gente tiene sus problemas espirituales y no perseveramos hasta hacer que la persona sea libre para que le sirva a Cristo. Entonces hay que continuar, aprender de esta palabrita de hoy, riñó, que era lo que estaba haciendo, estaba buscándola para mirar ese significado y de una manera más precisa, porque recordemos que nosotros tenemos, que es lo que a mí más me gusta de la Biblia que nosotros usamos, la Reina Valera 1960, porque fue escrita precisamente en la época de oro de la letra del idioma español. Entonces, es muy rica y es muy precisa, muy clara cuando nosotros entendemos lo que es el significado, cuando nos gusta andar buscando lo que significan las cosas. Porque esas nuevas versiones que hay ahora, que de versión popular y de la que habla hoy, esas versiones donde tratan de acomodar el lenguaje moderno que usamos hoy en día para la traducción de la palabra, eso le cambia muchas veces el significado. Y es bueno conocer todas las versiones que usted pueda, tenga toda la que quiera, y ahora con internet usted lo que tiene que poner allí, la que quiere, y le sale allí un chorro de cosas en donde usted puede escoger.
Y un versículo usted lo puede leer en 10 o 15 versiones para tener una claridad e irse más preciso a lo que significa lo que está escrito ahí, porque acuérdense que nosotros estamos teniendo traducción de traducciones. Y es importante saber qué fue lo que se plasmó, también llevado y teniendo en cuenta las costumbres que se usaban cuando eso se escribió y a qué pueblo se le habló, porque eso es muy importante. Entonces, cuando habla de que tenemos que perseverar, que es lo que me ha enseñado a mí esta palabrita, pues es importante porque vamos a encontrar allí una revelación. Es lo que quiero decir, en otras palabras. Así es que el texto es Lucas 4:38, versión King James en español. Lucas. Sí, Lucas 4:38. Ok, estamos trabajando hoy en Mateo, así que... Sí, pero eso lo Habría escribí que ahí buscarla. en los comentarios del video. Ok. Y cuando tú estabas tocando el tema de que Jesús estaba, o sea, estaba un trabajo como continuo, ¿no? Como tú dices, insistiendo. Ajá. Recuerdo cuando el endemoniado gadareno, que dice que Jesús le estaba diciendo que saliera de él. O sea, que estaba insistiéndole en que saliera de él. Porque muchas veces decimos, bueno, si una persona tiene el poder de Dios y la unción de Dios, nomás tiene que decirle al demonio fuera y el demonio se va enseguida. No tiene que estar insistiendo tanto. Pero entonces vemos ese texto que dice, porque Jesús le decía que saliera. O sea que Jesús tomó un tiempo también para echar fuera a esa legión de demonios. ¿Recuerda el pasaje? El endemoniado gadareno. Ajá, correcto. Porque le decía, sal de él. Sí. Y ahí fue, yo creo que ese es el único pasaje donde el Señor se ponía a tratar un tema con un endemoniado. El tema de... Cuando le pide permiso para entrar a los cerdos y esas cosas, los demonios le piden permiso al Señor para entrar a los cerdos. Pero, o sea, sí fue una conversación. Claro que sí. Porque es Pero que no lo tomó como un hábito. exactamente, que Es que ahí es donde hay que discernir. Ajá. Bueno, Porque lo dejó como una enseñanza. el que entienda que tiene siempre que conversar, que converse, lo importante es que los eche para afuera. Exactamente. Porque hay algunos que se acostumbran a conversar con los demonios y terminan siendo amigos de ellos. Entonces, Jesús sí, Jesús. Jesús lo reprendió. La pastora se ríe. Mire, la palabra riñón significa en el RAE reprender o corregir a alguien con algún rigor o amenaza. Eso es lo que dice el RAE. Hay otros diccionarios aquí, pero no, yo lo que no quiero es que la gente se sienta mal pensando que nosotros le estamos diciendo que porque tiene una conversación. Yo en una ocasión tuve una larga conversación con un endemoniado, el demonio me hablaba y yo le preguntaba. Y Eso es con guianza del Espíritu ajá, Santo. exactamente. Y yo recuerdo que yo no quería seguir en esa cosa y el demonio me decía, necia, yo fui enviado para darte esta información. Y yo, a pesar de que uno sabe que los demonios dicen son muy mentirosos y muy engañadores, tú tienes que estar muy, muy alerta. Entonces, con lo que empezó a hablarme de datos precisos, de personas, de lugares, de situaciones, de fechas y de todo, yo atendí la información y me di cuenta que Dios en su soberanía estipula, cuando nosotros tenemos la experiencia con los demonios, sabemos que cuando un demonio se manifiesta en una persona, ya está listo para salirse, para irse. Mientras tanto está camuflado, está allí
pasa el tiempo, la gente no se da cuenta que está ahí, todo. Pero cuando ya se manifiesta, yo digo, está listo para irse. Amén. Entonces, ahí entendí que como ya estaba perdido, entonces también era enviado para, de pronto para un testimonio de mi incredulidad Sí. a ciertas cosas, porque yo en el mundo no creía ni en esas cosas, ni visitaba brujos, ni nada de eso, porque por convicción propia. Yo decía que si tú a una persona le pagabas un dinero para que le hiciera un daño a tu vecino, porque a ti te caía mal por cualquier circunstancia, pero ese mismo vecino le daba más dinero a él para que te echara algo a ti, él lo hacía porque no tenía moral. Por eso yo no creía en consultar esas personas, porque no son amigos de nadie. Una persona que le hace mal a otro por dinero no es amigo de nadie, ni es bueno. Es alguien que vende su alma al diablo, y si le vende su alma al diablo por plata, ¿cuánto más la tuya que lo vas a contratar? Por eso yo no creía en esas cosas. Y yo fui en algunas ocasiones, inclusive la primera vez que yo llevé a mi hijo mayor a un brujo, lo llevé porque mi mamá me llevó, para que yo fuera donde su compadre Cachaco, para que todavía está vivo mi compadre Cachaco, ojalá me estuviera escuchando y se arrepintiera, donde ese señor, para que lo consagrara, dizque porque había que hacerle los 7 viernes de la cuaresma. Estamos en este tiempo en la cuaresma. Estamos acabando la cuaresma porque son 7 viernes desde el miércoles de ceniza hasta el viernes santo. Arranca la semana el tiempo de cuaresma. Entonces, la creencia de los que usamos el sincretismo religioso, porque no podemos decir que somos católicos o que somos brujos, sino que usamos un sincretismo, una simbiosis que se hace entre la religión católica con sus santos y sus prácticas de sus rituales, y la brujería, el ocultismo y estas cosas que están tomadas desde nuestros tiempos históricos, la época de la conquista, la época de la colonia, la época de cuando los esclavos fueron traídos de África con sus costumbres, con sus tambores, eso que se practica mucho en Venezuela, invocación de espíritus a través de tambores y esas cosas. Entonces se hizo un sincretismo, lo que se llama un sincretismo, de lo que era el paganismo y la costumbre romana del catolicismo, que fueron los que conquistaron América, y lo que trajeron los negros, por decir algo, de las costumbres africanas. Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene la costumbre todavía de llevar a los niños a que se santigüe, el famoso santiguo, que es unos secretos que se hacen. La persona que se santigua nunca te dice qué es lo que reza, no lo hace en voz alta, empezando por eso. Y eso es una consagración a demonios. Entonces, ¿quién lo hace? El que hace el santiguo es un medium. ¿Y a qué demonios lo consagra? Depende para quien trabaja. ¿Y qué trinidades están operando sobre esa consagración que tiene? O ese rango que usa el brujo que lo hace. O el rezandero. Porque en nuestra familia también había rezanderos. Yo recuerdo una tía política que murió en Cristo porque ella se convirtió al Evangelio. Y cuando iba a morir, Dios envió a una hermana mía para que fuera, a que renunciara a los secretos de cuando ella santiguaba niños. Y ella lloraba porque mi hermana le decía, acuérdate que tú nunca dijiste eso. Por eso no sabíamos qué era lo que rezabas. Pero tú sí sabes lo que rezabas. Pero no sabes tampoco a lo que lo consagraba, porque eso es otra cosa. El brujo que te hace el trabajo ni siquiera sabe, muchas veces, a qué demonio de alto rango te está amarrando. Y tú menos, y estás pagando por eso. Entonces, en vista de esas cosas que ya uno conoce en el Señor, uno se da cuenta que vamos allí como ves al matadero, sin saber. A mí me llevaron, y yo llevé a mi hijo. Tenía 3 meses de edad. Era un bebé hermosísimo, y desde ese día se me enfermó de las amígdalas, y hasta los 30 años más o menos fue un flaco, reseco. El demonio lo resecó. Y a los 7 años
uno que había sido brujo, que en ese tiempo ministraba liberación a una iglesia, la primera iglesia de guerra espiritual que yo asistí, convertida. El niño cayó al piso cuando él le puso la mano y se le inflaban los ganglios de aquí de la garganta, como las lagartijas, así. Se le inflaban y se le recogían. Y cuando yo vi eso, yo casi me muero. Y peor cuando me dice el hombre que lo estaba ministrando, ¿quién es la mamá de este niño? Y yo dije, yo. Salí asustada dentro del grupo que estaba ahí. Y dijo, tú se lo llevaste a un brujo. Yo dije, no, yo no. Pero en el instante que yo dije no, el Espíritu Santo me trajo el día y me recordó, fue un viernes a las 7 de la noche que yo entré a la casa del brujo. Y enseguida vino la imagen así nítida. Yo en mi vida sabía qué era lo que estaba haciendo. Entonces, yo había visto que a nosotros nos mandaban a buscar una bruja para que nos santiguara. Y nos santiguaba con un cogollito de matarratón y nos hacía cruces en la cabeza y nos cruzaba por todo el cuerpo. La cabeza, la frente, nos cruzaba el pecho, la espalda. No sé cuántas veces en la cabeza, no sé cuántas veces en el pecho, no sé cuántas en la espalda, porque eso yo lo recuerdo de niña, pero no lo tengo claro cómo era el ritual en sí. Pero sí sé que eran varias veces y eran cruzados, o sea, en cruz, en la cabeza, en la espalda, en el pecho, específicamente creo que en la cara, no recuerdo bien, pero eso lo hacían. Y había que mandarla a buscar, y después venía el señor Catalino, y después venía, o sea, un poco de gente, y Micaela, y Carlotica, y o sea, toda esa poco gente eran los que nos hacían eso a nosotros en nuestra casa. Y mi papá le pagaba. Porque por eso hoy digo, nosotros cuando pertenecemos al sincretismo religioso, mi papá no creía en cura y no iba a misa. Nos llevaba solamente al bautismo, por eso nunca se casó, porque no creía en ello. Pero sí creía que había que hacer el santiguo y ese tipo de cosas. Entonces, en eso crecimos nosotros, en ese sincretismo, en esa combinación entre el catolicismo y la brujería. Y las prácticas que nosotros tenemos hoy en día en nuestra familia también siguen siendo las mismas. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo que nos escuchen el Evangelio, porque están atados. Y es muy difícil que vengan a Cristo porque ellos todavía de esas ataduras que vienen por generación de abuelos, padres, todavía ellos son de eso. Yo a mi hijo lo tenía amarrado con eso. Y cuando me dijo el hombre, enseguida me acordé, yo dije, sí, yo fue verdad. Yo lo llevé a un brujo. Cuando el hombre me preguntó, yo le empecé a decir todo. Y me dijo, bueno, te lo amarró y te lo puso en y trabaja con tal cosa y tal cosa. Porque todo eso lo revela el Señor. En otra ocasión, un hermano estaba con un problema que no podía caminar. Y en una debilidad terrible por una brujería que le puso una mujer. El hombre había perdido hasta el trabajo porque él no podía trabajar. Él caminaba de su casa a la casa de mi mamá, que eran como unas 4 cuadras, y en todas las esquinas se tenía que sentar a coger aire y a coger fuerzas para continuar. Entonces mi mamá era quien iba a visitarlo a él porque él no podía caminar. Y yo me acuerdo que tenían un altar de José Gregorio y el Divino Niño, que eso le hacían novena o rezos todos los días, todas las noches, se reunían ahí muchas familias nosotros a hacer eso. Ya yo caminando en el Señor en los primeros pininos y andando en asuntos de liberación con un grupo, mi mamá me escribe o me habla y me dice que viniera a ver a su hermano, ven a ver a tu hermano porque se va a morir. ¿Y qué tiene? No, esto y esto y esto. Yo le dije a mi mamá, eso es brujería. Todo es brujería, me dijo. Y yo cogí un viaje y me fui para la casa. Cuando yo estoy ahí me empezaron a contar, mi mamá empezó a llorar y a contarme las manifestaciones que tenía. Yo me quedé callada y él apenas supo que yo estaba, dijo que lo llevaran a donde yo estaba. Y fue allá. Como pudo llegó, yo recuerdo que llegó y se tiró en el piso. Y yo le dije, yo te voy a llevar a ti para Cartagena. Me dijo, sí, yo vine para que tú me lleves donde un médico. Yo le dije, yo te voy a llevar donde un médico. Yo no te voy a llevar donde un médico, yo te voy a llevar donde un brujo, alguien que sabe de brujería. Le dije así.
Y él se emocionó mucho. Y yo lo traje. A él lo iban a llevar a Barranquilla, que lo iban a chequear allá a un médico general. Y armamos el viaje. Y yo me lo traje. Recuerdo que llegamos aquí domingo en la mañana. Esa noche había culto en la iglesia donde yo me congregaba. Y yo había hablado con el hermano que había orado por mi hijo. Y le dije, yo voy a traer un hermano mío que está con problemas así. Él me dijo, eso es brujería de mujeres. Eso es por andar con una mujer y con otra, me dijo el hombre. Yo le dije, bueno, yo te lo traigo esta noche. Y yo le dije, bueno, vamos a visitar por allá al hombre que sabe de brujería, le dije yo. Y nos fuimos los dos. Su mujer se quedó aquí en la casa con un bebé pequeño. Y lo llevé, ya el culto se había acabado porque cogimos un bus que se demoró muchísimo para llegar. Porque él no podía andar, yo no lo podía llevar en taxi. Cuando llegamos a ese lugar, ya casi toda la gente se había ido, pero estaban orando por enfermos en la iglesia todavía. Afortunadamente no había mucha gente. Él entró y me dijo, ¿para qué me trajiste para acá? Yo le dije, porque es que aquí es donde está el hombre que te dije. Pero como él quería la cuestión del hombre que sabía de brujería, él no sabía que yo lo estaba hablando de alguien que era creyente, que había sido brujo, porque no le podía decir que era creyente. De un ex brujo. Exactamente, yo estaba hablando de un ex brujo. Por eso yo le decía a alguien que sabe de brujería. Cuando el hombre se paró, me dijo, ¿este es tu hermano? Y el hombre le dijo así con autoridad, ¿este es tu hermano? Y yo le dije, sí. Le digo, ven acá, párate ahí, levanta tu brazo y cierra tus ojos. Él se paró enfrente, levantó su brazo y cerró sus ojos. Y en el nombre de Jesús ahora mismo reprendo espíritu, y le empezó a reprender todo lo que el Espíritu Santo le mostraba. Y le dijo, tú estás así por una mujer. La mujer está en tal parte, vive en tal parte. Y tú tienes que dejar a esa mujer, que esa mujer te va a matar. Cuando ya él oró, se sentó, él le dijo, no quiero que sigas nivelando a José Gregorio, que Dios me está mostrando que ya debajo de un palo mango ponen un altar de José Gregorio y ya está el divino niño y están las tres divinas personas y la mano poderosa. O sea, le describió el altar. No, yo no. Sí lo tiene porque yo lo estoy viendo. Y es que así el hombre, él se molestó. Pero salimos de ahí y apenas acogimos el bus y callado. Pero yo lo vi vigoroso. Llegamos a la casa. Ay, le dijo, yo creía que a mí me trajeron de un médico. Y no aquí, donde los evangélicos. Así le dijo. Entonces él dijo, ¿tú qué quieres, que te vea un médico? Sí. Bueno, irás a botar tu plata porque ya tú estás bien. Le dijo el hombre. Nosotros nos vinimos. El hombre un poco ordinario también para hablar. Nos vinimos a la casa y al día siguiente ellos se fueron para Barranquilla. Llegaron donde el médico. Y el médico le dijo, yo a ti no, le hizo exámenes y todo, yo a ti no te encuentro nada. Yo te voy a mandar unos purgantes. Y el hombre lo mandó para atrás. Cuando pasó de regreso, que llegó aquí a Cartagena, dijo, ajá, ¿y qué te pasó? ¿Qué te encontró el médico? Ese médico no me encontró nada. ¿Y qué querías que te dijera? ¿Que tenías cáncer o qué? Entonces cuando le dije así, no, sino que yo dije que el hombre por el que oró por ti te dijo que ibas a botar tu plata. Entonces se perdió la plata del pasaje, se perdió la plata de las consultas, de los exámenes y de todo. Lo único que vas a aprovechar son los purgantes que te lo tienes que tomar. Pero el Señor lo sanó. Recibió sanidad. Liberación. Eso fue una sola oración y siguió su vida para adelante y siguió su vida con sus mujeres. La misma creo que no la tuvo, pero durante mucho tiempo. Y ahí está, vivito todavía. Entonces, el poder de Dios actúa aun cuando nosotros en esta costumbre de estar practicando lo que no debemos, caemos en estas cosas. Entonces, cuando hay alguien que, como el paralítico llevado por 4, coge a una persona de esta y la lleva a que Dios haga algo por él, entonces viene el testimonio. Y este fue un testimonio maravilloso para mi mamá. Y así yo le podía hablar, ya no puedes estar consultando esto ni lo otro, porque mira cómo estaba qué tal. Y ahí empezó hasta que ella tuvo también su arrepentimiento y murió en el Señor, para la gloria de Dios. Pero todas estas cosas nosotros a veces vamos porque alguien nos lleva
y no sabemos a lo que vamos. Y de todos modos tenemos el mal, cargamos con el problema y tenemos las ataduras. Entonces es importante reconocer cuando venimos a Cristo qué cosas nosotros tenemos que recordar que hayamos practicado en el mundo que aún puede estar incidiendo en nuestra familia, por lo cual nuestra familia no se convierte. Y tenemos muchos problemas con los hijos muchas veces, porque están, como quien dice, marcados por la obra del diablo. Bueno, no sé cómo caí en este tema, pero yo siempre hablo muchísimo. Esto es importante porque a veces las personas están padeciendo por una circunstancia en su casa, con sus hijos, en su familia, y no saben la razón. De pronto hay un muchacho que está rebelde y no entienden por qué, y incluso van a un profesional médico, un psicólogo, un psiquiatra, mirando qué es, pero desconocen que es una fuente espiritual de maldad que pueda estar trayendo. Yo le llamo siempre una gente que no le importaba porque no era su hijo y lo consagró a los demonios, y tú no sabes que está consagrado a X potencia, X potestad. Por eso es que tenemos que apelar a la oración. Así que vamos a invitarle a que usted esté orando. Y Maribel Díaz, la esposa de Divaris Cruz, República Dominicana, ahí están conectados. Te bendiga, Maribel. Vamos a orar por Maribel y vamos a orar por Divaris en esta hora, por esta familia que fueron de bendición para nuestra vida en nuestra misión en República Dominicana. Amén. Pastora, ore. Amado Dios que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora. Sí, Señor Dios. Te coloco la vida de Maribel Díaz. Aleluya, Señor. De su familia, su marido, sus hijos. Glorifícate. Sus negocios, Señor. En el nombre de Jesús. Todas las cosas que están alrededor de ellos, Padre, porque tú los usaste como instrumento de bendición muy importante durante el tiempo en el cual nosotros, en obediencia a lo que tú querías con nuestras vidas, estuvimos en ese país. Yo te pido que conforme al corazón de Maribel, conforme al corazón de Divaris, Padre, tú, Padre Celestial, operes con poder sobre ellos. Que tú seas desatando, Señor, sus vidas en sus familias, en sus hijos, en su hogar, en sus negocios. Que estés echando fuera de ellos, Padre, todo aquello que impide la bendición completa. Aleluya. Y en el nombre poderoso de Jesús, abra su entendimiento a tu palabra. Abra su corazón a ti, Señor, y que ellos puedan servirte en espíritu, alma y cuerpo. Yo ahora mismo, Señor, los ato a tus pies, a tu palabra, en el nombre de Jesús, y declaro el poder de tu sangre preciosa sobre sus vidas. Que seas tú, Dios mío, rociándolos, y que cada gota, Padre, que limpia la conciencia de obra muerta para servir al Dios vivo, sea ahora mismo sobre ellos, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, Dios mío, en la familia. Toma la madre de Maribel, su familia, de su casa materna, Padre. Yo te pido ahora mismo en esta hora, Padre, tú me has puesto a orar por ellos en el nombre de Jesús, y sé desatando, Rebequenda, Lavacaya, rompe cadenas, ataduras, yugo de esclavitud en esas familias en el nombre de Jesús. Y yo declaro, tu Padre, tu sangre preciosa, Jesús, sobre cada uno de ellos, Dios mío, limpiándolos, lavándolos. Aleluya. En el nombre de Jesús, llévate ahora mismo todo problema, Padre, que hay en su familia, por el poder de tu palabra. Yo declaro libertad sobre ellos en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Declaro, Padre, que tú entras a esa familia, a esa casa, Dios mío, la casa de su madre, y sé operando en ese lugar por tu poder y por tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Sé llevándote lo que no es tuyo, toda enfermedad, Dios mío, toda atadura, rebequeta, la vasalla. Ahora mismo toda adicción se va en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro inoperante todo plan del diablo para destruir vidas en esa familia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Declaro tu sangre preciosa, Padre, llenando, Padre. Toma sus sobrinos, Padre. Tú me muestras un sobrino varón. Tómalo en esta hora, Espíritu Santo, y opera con poder. Tú eres grande, Rebequeta, la basá. Toma ese varón, toma su cabeza. Pon tu mano sobre su cabeza, Padre, y liberta, Padre Dios mío, de toda esclavitud en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toma, Padre de la gloria, ahora mismo sus negocios, Señor. Y yo te pido que tú tomes el control de todas las personas que están trabajando alrededor de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Llévate lo que no es tuyo de esos lugares, de esos sitios, Señor, de esos negocios, de esa economía, conforme tu poder y conforme tu gracia. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, dándote gracias en esta hora. Gracias, Señor. Amén
Gloria sea el nombre de Jesús. y amén. Bendecimos al nombre de nuestro Dios. Es un Dios maravilloso, especial. Hay otras personas conectadas. Si usted tiene sus peticiones, escribe ahí sus peticiones, porque estamos orando. Creemos en el poder de la oración. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, hay poder en la oración eficaz cuando un justo, que es aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo y anda bajo el temor de Dios, ejecuta una oración. Esa oración tiene poder. Por eso es que nosotros elevamos estas oraciones y hemos estado orando por esta familia y vamos a continuar orando por la vida de la pastora Judy Vergara. Clamamos en el nombre de Jesús para que sea la presencia de Dios trayendo total sanidad sobre su cuerpo. Declaramos su vida sana, su vida libre en el nombre de Jesús. En esta hora honramos a nuestro Dios, al Todopoderoso. Señor, toma la vida de Carlos Peña Sidray en el nombre de Jesús y glorifícate en la vida de Blanca Carta, Señor. Pedimos por el poder de la palabra que te sigas glorificando con más poder, Dios mío, sobre sus vidas. Damos honra a ese Dios maravilloso, a ese Dios especial que se sigue glorificando en nuestra vida y cada día vamos a crecer más en Dios y vamos a ver la mano de Dios con más poder, libertando vidas y trayendo bendición sobre cada uno de nosotros. Así que nos gozamos en esta mañana por ese Dios maravilloso, especial. Y hemos llegado ya al final del programa Centro de Sanidad Divina y queremos invitarlo para el próximo sábado 9:30 de la mañana para compartir otro tiempo en este programa Centro de Sanidad Divina. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos. Damos gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Damos la gloria al Todopoderoso porque hemos podido estar nuevamente. Pedimos sus oraciones para que nosotros podamos continuar este trabajo. Sin la oración no es fácil. Necesitamos el apoyo de sus oraciones para que nosotros podamos llevar esta palabra de vida, esta palabra de bendición. Y mañana a las 8 de la noche vamos a estar en el instituto, en la escuela de formación bíblica, la escuela de crecimiento. Vamos a estar compartiendo una enseñanza muy poderosa y de bendición. Así que le estamos invitando para mañana, 8 de la noche, hora Colombia, para que estemos en las escuelas de crecimiento. Dios se les guarde y Dios le bendiga de una manera especial. Muchas bendiciones.